Me siento supremamente feliz y complacido. Créanme lo que mi alma celebra este encuentro que hoy estamos teniendo con una persona que durante mucho tiempo tuve que hacerle seguimiento por todos lados, pero el universo se confabuló de manera perfecta para poder tenerlo aquí frente a nosotros como invitado y un invitado muy especial. Un ser humano maravilloso, una persona que ha venido dedicando su vida al servicio de la humanidad a través de la medicina. Fue durante muchísimos años el jefe de servicio de cirugía general y digestiva del Hospital de Bellvitge en Barcelona, en España. Una persona que ya hoy goza de su retiro como profesional, pero sigue contribuyendo ahora con un tema trascendental gracias a las investigaciones que hizo durante todo su tiempo como profesional. Les estoy hablando a todos ustedes, mis queridos amigos, y un invitado maravilloso, como le digo, feliz de tenerlo aquí, doctor Manuel Sanz. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Me siento muy contento, lo he dicho 3 veces en corto tiempo, porque me encanta poderlo tener frente a nosotros y poder compartir con usted estos momentos que estoy seguro van a ser de mucha bendición para todos los que nos acompañan. Bienvenido, doctor Manuel. Muchísimas gracias por la invitación y para mí realmente es un placer poder compartir estos momentos con ustedes en todo lo que pueda ayudar y, como le decía antes, aprender todos, mutuamente aprender, que esto es lo importante. Muchas Doctor gracias. Manuel, no, encantado. Muchas gracias. Doctor Manuel, vamos a entrar en tema porque este tema es un tema que es de gran interés para todos nosotros. Durante todo el ejercicio médico, llegó un momento en que usted empezó a interesarse mucho por los encuentros cercanos a la muerte. ¿Qué sucedió? ¿En qué momento pasó? ¿Por qué un médico? Porque la inmensa mayoría de los médicos que están lógicamente desarrollando su profesión y que están en la ciencia médica no se interesan mucho por esto. Ven una persona y ya trascendió y se acabó, pero usted decidió empezar a investigar. ¿En qué momento sucede? Yo tenía ya referencias de este fenómeno, de las experiencias cercanas a la muerte, pero en el ámbito médico esto se cualifica de alucinaciones, es decir, de trastornos de la actividad neuronal a consecuencia de, por ejemplo, en los casos de muerte clínica, pues falta de irrigación cerebral, a veces es por tóxicos, etcétera, por drogas, lo que sea. Yo pues lo consideraba como una alucinación y no le daba más importancia. Incluso si algún enfermo lo comentaba, le decía, no se preocupe que esto no tiene importancia, esto es consecuencia de las alteraciones neuronales. Pero entonces un día, estando de jefe de guardia en el servicio de urgencias, tuve un paciente, una paciente mejor dicho, que después de un traumatismo importante, pues tuvo un paro cardiorrespiratorio a consecuencia de una hemorragia por el traumatismo, un hemoperitoneo importante. La reanimamos, conseguí reanimarla, operé a la enferma, conseguimos recuperarla y en el postoperatorio ella me refirió una vez y me dijo que quería hablar conmigo, que tenía me quería comentar una serie de vivencias que había tenido. Y entonces fue la primera vez que me senté al lado de la cama de la paciente en el postoperatorio y me contó con toda clase de detalles un caso de experiencias cercanas a la muerte completa, es decir, según la clasificación de Bruce Greyson, es decir, al máximo. Tenía toda clase de detalles. La manera que a mí me lo contó, cómo lo expresó, insistiendo continuamente que esto no era un sueño, que esto era una realidad, que ella lo había vivido intensamente. A mí me emocionó lo que me describió esta paciente y a partir de aquel momento empecé a buscar bibliografía y leí mucho. Elizabeth Kubler-Ross, Raymond Moody, Merlin Morse en niños, Eben Alexander, Bruce Greyson, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces me di cuenta que este es un fenómeno objetivo, un fenómeno real. Lo que pasa es que no conocíamos exactamente entonces el mecanismo de producción, lo que médicamente decimos la etiopatogenia y fisiopatología del proceso. Entonces empecé a contactar con médicos especialistas más conocedores de determinadas facetas de la medicina que me pudieran pues aclarar por qué se producían este fenómeno, las experiencias cercanas a la muerte. Contacté con psiquiatras, con psicólogos, contacté con neurofisiólogos muy expertos de mi hospital, profesores también de la universidad, gente muy preparada. Tuvimos
auténticas discusiones muy acaloradas. Y la verdad es que ellos siempre lo defendían con su visión materialista y realista del método científico como alucinaciones. Sin embargo, yo siempre insistía que las alucinaciones clínicas tienen unas facetas y unos aspectos que no son similares a las experiencias cercanas a la muerte. Y las experiencias cercanas a la muerte no se explican totalmente. Hay fenómenos que es imposible explicarlos con el método científico. Por ejemplo, que un enfermo que yo tengo muerto clínicamente en una camilla y que estoy reanimando, que me cuente exactamente con toda clase de detalles lo que está pasando en otras habitaciones del hospital, pero con toda clase de detalles. Esto, desde el punto de vista científico, es imposible explicarlo. Entonces, tuve referencias de otra disciplina, que es la física cuántica. Contacté con físicos teóricos de la universidad. Y entonces ellos me explicaron, me introduje en la faceta, en la disciplina de la física cuántica, y vi que realmente la física cuántica me podía explicar bastantes de todos los fenómenos que me contaban y me referían los pacientes con experiencias cercanas a la muerte. Y así fue como empecé, y esto fue realmente una inquietud para mí. No solo investigué, leí, hablé con expertos, sino que a partir de aquel momento procuré pues buscarlos, porque estoy seguro que muchos casos pasan totalmente desapercibidos, porque los pacientes tienen miedo de contar sus experiencias, porque la gente no se los cree, no les hacen caso. Incluso hay casos descritos que se les ha considerado como pacientes psiquiátricos y han recibido tratamiento psiquiátrico por contar su experiencia cercana a la muerte. Entonces yo investigué, empecé a descubrir que esto es mucho más frecuente de lo que nos pensamos. Y no solo en esta parcela, sino en otra parcela que también leí, estudié y que también tengo experiencia, que son las vivencias de los moribundos, otro fenómeno realmente frecuente, que es el paciente que se está muriendo y que contacta en aquellos momentos con familiares ya fallecidos o con amigos, con otras personas ya fallecidas. Es decir, que hay que abordar toda esta parcela con una visión más idealista y trascendente, y no podemos valorarla o afrontarla únicamente con el método científico materialista y realista. El método científico me he dado cuenta que nos encasilla dentro de un armario y no nos deja ver más que las 4 paredes que hay alrededor. Pero fuera de este armario hay un mundo infinito, y este mundo infinito nos demuestra la gran riqueza de la naturaleza humana. Y entonces he visto y he llegado a la conclusión de que objetivamente tenemos hoy medios más que suficientes para demostrar y poder afirmar que la muerte física no es el fin de nuestra existencia, que sino nosotros tenemos algo mucho más importante. Nuestra existencia es cuerpo, mente y una conciencia o supraconciencia, que todo es una energía sutil. Así es como empecé yo mi apasionamiento por estas experiencias. Y le puedo asegurar que no solo interesan mucho, no solo a mucha gente, sino que actualmente incluso le diré la Iglesia. Tengo que hacer conferencias y he hecho conferencias en la Iglesia. Y tengo 2 obispos de Cataluña que quieren que haga conferencias sobre hay vida después de la muerte. Obispos. Y no solo les interesa a la gente, sino que a mí personalmente le puedo asegurar que me ha enriquecido profundísimamente, intensísimamente. Por lo tanto, pienso que el bien que pueda hacer o ayudar a la gente es consecuencia también del bien que me ha hecho a mí. Es esta verdad tan importante de nuestra real estructura existencial, que está muy deteriorada en este mundo en que impera la egomanía, la materia, la afección a lo material, y no nos deja ver más allá de una barrera que ha establecido. No sé si le he contestado, Cristian. No, maravilloso, doctor Manuel. Le hago esta pregunta. Usted encuentra este primer testimonio que le dice, doctor, yo le quiero contar, le asegura, le dice, no fue un sueño, fue una vivencia. Usted empieza a investigar, sí, y luego empieza a suceder de que se interesa usted por cada caso de cada paciente que usted va teniendo y qué resultados va encontrando. Porque eso me imagino que es un hilo conductor que se va sumando, esto más esto más esto más esto, que luego le permite llegar a conclusiones. En primer lugar, llama muchísimo la atención, y esto tampoco tiene una explicación desde el punto de vista científico, que es que los aspectos fundamentales se repiten.
Es decir, en las experiencias cercanas a la muerte hay una serie de aspectos de punto que se van repitiendo. Las grandes diferencias o diferencias entre una experiencia cercana a la muerte y otra son aspectos de tipo lateral, colateral, pero los aspectos fundamentales se repiten. Esto es una de las cosas que he visto. En segundo lugar, no solo el paciente en el momento que el médico se aproxima a él y le dice, escuche, usted, yo, los pacientes que he tenido con muerte clínica, incluso tuve un caso de muerte clínica, pero operatoria, mientras estaba extirpando un cáncer de esófago, sangró, el paciente murió, paró, hice masaje cardíaco directo sobre el corazón, desfibrilador, sangre por la hemorragia, lo recuperamos y en el postoperatorio le pregunté, ¿usted tuvo alguna vivencia? Y me dijo, doctor, sí que la tuve. ¿Y cómo lo sabe? Digo, porque tengo experiencia. En el momento que ellos ven que una persona les entiende, usted no sabe el bien y lo agradecidos que están. Se abren y le cuentan absolutamente todo. Y entonces estos pacientes, no solo si uno se abre a ellos, los encuentra, sino que en el postoperatorio yo los sigo durante tiempo los voy siguiendo. Y he visto lo que condiciona las experiencias cercanas a la muerte a estos pacientes, que también es similar, es muy parecido en todos ellos. ¿Qué impacto les condiciona? Cambia totalmente su concepción existencial, en el sentido de que se toman la vida, entienden la vida de una manera totalmente distinta, cambia su rol existencial, su rol vital. Y llama la atención, si quiere lo comentamos ahora. En primer lugar, me llama la atención que pierden totalmente el miedo a la muerte. Y entonces yo les digo, ¿por qué pierden el miedo? Ustedes saben que tenemos miedo a la muerte por 4 fenómenos, 4 aspectos. Tenemos miedo a la muerte, en primer lugar, porque el paso de la vida a la muerte suele ser doloroso, molesto, desagradable, de una gran soledad, angustia. En segundo lugar, porque es un paso a algo desconocido y el desconocimiento siempre angustia. En tercer lugar, porque lo dejamos todo, familia, amigos, todos los bienes materiales por los cuales tanto hemos luchado en este mundo en que impera la egomanía, el ego. Y en cuarto lugar, porque tenemos un sentido, un instinto de conservación tremendamente potente que nos fija a la vida. Esta gente lo superan totalmente. Dice, doctor, si yo lo que quiero es volver allí, y yo no quería volver, me hicieron volver. Incluso algún enfermo me ha dicho que le había hecho una mala jugada, reanimándole. Fíjense bien la situación. Dice, usted me ha hecho una mala pasada reanimándome, porque yo no quería volver. Y si usted no me hubiera reanimado, yo no hubiera vuelto a mi cuerpo. Yo quería quedarme allí. Y usted le pregunta, ¿por qué? Porque la sensación de paz, de armonía, de gozo y sobre todo amor. Esto es lo que insisten. El amor que se vivencia en la otra dimensión cuando uno traspasa la dimensión humana, que es tridimensional, tiene unos dinteles jamás vivenciados, como refieren estos pacientes, a la dimensión humana. Este es uno de los aspectos que me llama la atención. Entonces yo les pregunté, para usted entonces nacer, ¿qué sentido tiene? Dice, la vida es una maravilla, hay que explotarla al máximo, vivirla intensísimamente. Dice, porque lo que nos llevamos son vivencias, experiencias, memoria. Cuantas más tengamos y cuantas más impurezas eliminemos en esta vida, mejor es nuestra evolución. Por lo tanto, viven intensísimamente estos pacientes. Se vuelven mucho más intuitivos. Su rol vital cambia, se vuelven personas en las que impera más el altruismo, la empatía, la bondad, el amor. Muchos de ellos tienen una revisión de su vida cuando están en esta situación. Y lo que más les duele, no hay ningún juez, como nos dicen, que hay un juez que nos dice lo que está bien y mal. Son ellos mismos que ven su vida y se dan cuenta cuando han hecho una mala acción, es lo que más les duele. Son entonces incapaces de hacer una mala acción consciente a un semejante, en absoluto. Y finalmente otro aspecto importante que dicen es que se les despierta la espiritualidad. Y esto es importante. ¿Qué es la espiritualidad? Es esta necesidad imperiosa de nuestra conciencia no local, la supraconciencia, como la llaman en la filosofía oriental, nuestra auténtica identidad, nuestra presencia de Dios en nuestro interior, esta conciencia, supraconciencia que es eterna, que está
unida amorosamente a todo el universo, formamos parte de todo el universo y es holística, tiene que volver a su origen, que es la energía primera. Y esta es la espiritualidad, la necesidad que se ve desde los pueblos primitivos, desde que el ser humano tiene capacidad intelectiva y racional por desarrollo del lóbulo, la zona prefrontal, es donde tenemos estas actividades más elevadas. Esto no es lo mismo que la religión. La religión nos ayuda a desarrollar la espiritualidad, pero cuidado que la religión a veces le pone dogmas, que estos dogmas a veces van incluso contra los principios de la religión. Recordemos lo que están haciendo los yihadistas, matando a gente porque dice que son herejes. Lo que hizo la religión católica con la Inquisición, que hizo auténticas barbaridades. La religión nos ayuda, pero lo importante es esta espiritualidad nuestra. Todos estos aspectos son los que llaman la atención. Y esto se repite en todos los enfermos que han tenido unas experiencias cercanas a la muerte. Yo como conclusión estoy viendo que para que nuestra civilización cambie, desaparezca esta gran egomanía que condiciona dinámicas vitales negativas en la que impera el egoísmo, la agresividad, la competitividad excesiva, la violencia, la agresividad. Esta guerra que estamos viviendo en Europa entre Rusia y Ucrania, esto es pura egomanía, es intentos de dominio, de poder. Esto es puro ego. La única solución de cambiar y salvar a nuestra civilización y por lo tanto nuestro planeta que estamos destruyendo es que tiene que haber una masa crítica suficiente que sea consciente de nuestra realidad existencial y cambie nuestra dinámica vital. Que esta gran egomanía, el ego es necesario, pero tiene que ser un ego controlado y que impere nuestra conciencia no local, nuestra supraconciencia. Entonces cambiará totalmente la dinámica de nuestra civilización. Esto es lo que he visto en estos pacientes, o sea que los sigo con muchísimo interés porque es una enseñanza verlos realmente. Yo le hago una pregunta porque hay personas que hasta ahora están llegando a conectar un poco con el tema, hay otros que vienen en el canal durante mucho tiempo, pero hay personas que llegan y se preguntan, ¿qué es lo que sucede o cuáles son esas experiencias que usted empezó por su propia investigación? Mientras que yo lo he leído en los libros, que también soy un investigador de tiempo completo porque amo este tema. Gracias a este tema mi vida es otra vida completamente diferente y mi casa está llena de libros por todas partes. Usted tuvo la oportunidad como médico de estar ahí con el paciente y eso me parece maravilloso. ¿Qué descubrió de esas experiencias de los moribundos? ¿Qué sucede en detalle con esas personas, doctor Manuel, cuando están viviendo su proceso de transición? Es otro fenómeno más frecuente de lo que la gente se imagina. Son las vivencias de los moribundos. Les quiero decir una cosa para la tranquilidad de todo el mundo. El final de la vida es de paz, de armonía. El paso al final no es doloroso, no es traumático, es una cosa de paz y de armonía. ¿Qué son estas experiencias de los moribundos? Mira, le pondré un ejemplo claro de un paciente que tuve. Un paciente, en mi hospital es un hospital del nivel 3, quiere decir de la máxima especialización. Con orgullo le tengo que decir, por ejemplo, que en mi servicio es donde se hizo el primer trasplante de hígado de España, en el 1980 y tantos. Llevamos en mi hospital casi 2.000 trasplantes de hígado, con una supervivencia que se acerca a los 5 años al 80%. Es un hospital de referencia, recibimos enfermos con patologías muy complejas de todo el país. Mucho cáncer de esófago, de páncreas, de colon, de recto, trasplantes, etc. O sea que allí, lógicamente, el médico lo que tenemos que intentar es curar. Si no podemos curar, paliar. Pero siempre, ¿qué hemos de hacer? Consolar. Hemos de consolar siempre. El médico tiene que consolar siempre. Curar si no puedes, paliar y si no, consolar. Pues lógicamente, como vemos patologías muy graves, he visto morir a mucha gente. Y la muerte le puede decir, curiosamente, que quizás porque tengo ya más sensibilidad por lo que he vivido, he leído, he estudiado en mi situación actual, que le puedo asegurar que cuando el último momento de la muerte de una persona, se nota que algo se va.
algo sale. Lo que llaman el prana, el ki, esta energía vital, la supraconciencia. De manera que cuando sale esto, se va, lo que queda allí ya no es la persona, es algo, es un cuerpo, es materia pura, es totalmente distinto. Pues en este proceso de las vivencias le tengo que decir lo siguiente. Recuerdo un caso puntual, concreto y bien cierto. Un paciente diagnosticado de cáncer de esófago. Por la edad, en el cáncer siempre hay que hacer el diagnóstico local, el diagnóstico de extensión y el estado general del paciente. Según estas tres cosas, entonces hay protocolos para actuar quirúrgicamente, quimioterapia, radioterapia, etcétera, etcétera. Este enfermo había pasado todas las posibilidades y estaba ya moribundo, no se podía curar. Y recuerdo que pasando visita a la familia, yo les dije, este paciente ya está en situación terminal, yo les aconsejo sedarlos. Es decir, se les pone un cóctel con rodolantina, fenergan, una serie de medicamentos para tranquilizarlos, para que el paso final, pues les quitas la angustia, el posible dolor, etc. Aunque el final del todo ya les he dicho que no es doloroso. De acuerdo con la familia, lo sedamos. Entonces pasó visita. El próximo día por la mañana, al llegar a mi servicio, estaba la familia, me vino al despacho, me dio las gracias de todo lo que se había hecho por su padre y me dijo, oiga doctor, le queremos preguntar una cosa que nos llamó mucho la atención. Digo, dígame, ¿qué pasó? Yo ya tenía experiencias de esto, ya me lo imaginé. Dice, mi padre, pues como usted le pusieron aquel cóctel, quedó tranquilizado, pues quieto, tranquilito, como dormido, respiraba muy suavemente, pasó un tiempo así. Dice, pero escuche, hubo un momento, bruscamente, que se despertó y se puso a hablar, dirigido a los pies de la cama. Oiga, y se puso a hablar con mi madre. Mi madre hacía años que había muerto. Y después de hablar con mi madre, nosotros quedamos, pero todos sorprendidos, se giró a nosotros y nos dijo, ¿que no habéis visto que vuestra madre está aquí en los pies de la cama? Que me viene a buscar. Quedaron de piedra los hijos, no entendieron lo que pasaba. Y después de decir esto, el paciente volvió a quedar en estado de somnolencia y al cabo de poco rato se murió. Esto es frecuente, es decir, que seres queridos muertos, su conciencia no local, su supraconciencia, en momentos determinados pueden aparecer para ayudarnos. Y él, en aquel momento, pues su supraconciencia estaba ya muy a flor, a punto de salir, pues contactó, no la vieron los hijos porque estaban más materializados, la energía de la madre era muy sutil, él sí que la pudo ver, vio a su esposa y les habló, dice, pues sí, que no habéis visto que vuestra madre ha venido a buscarme. Esto es más frecuente de lo que se cree. Y lea libros, Elizabeth Kubler-Ross, seguro que ha leído cosas bellas, la psiquiatra suiza que fue a Estados Unidos y fue la que realmente empezó a trabajar seriamente con los moribundos, con la muerte. Ya sabe que sus trabajos son importantísimos. Es doctora honoris causa de más de 20 universidades de todo el mundo. Sus trabajos es la que realmente empezó a trabajar seriamente con los moribundos. Pues ella habla de estos fenómenos. Son más frecuentes de lo que nos pensamos. ¿Qué es esto? Una prueba más objetiva de lo que estamos diciendo. Cuerpo, energía de baja frecuencia, mente, energía de alta frecuencia, supraconciencia, energía sutil, nuestra realidad estructural, es eterna, es holística con la energía primera. Esto perdura siempre. Esto es otra manifestación de nuestra supraconciencia que vio la supraconciencia de su esposa, lo que llaman el espíritu. El espíritu. ¿Ha leído usted algo de Allan Kardec? Claro que Allan sí. Kardec Claro que sí. Es un medium. Lea el libro de los moribundos, el libro de los mediums, donde explica, por ejemplo, la psicoquinesia. ¿Qué es esto? Pues los espíritus tienen capacidad de hacer mover por energía cosas sólidas. Una silla. Yo, por ejemplo, tengo el caso de mi hermano que se murió joven. Y por la noche, el día que se murió, le puedo decir una cosa, en mi casa, unos ruidos tremendos. A medianoche, moviéndose cosas. Una cosa que, desde el punto de vista científico, es totalmente inexplicable. ¿Cómo puede ser que se mueva una silla sin que nadie la mueva? Y ruidos. Es decir, son espíritus de mi hermano, que había fallecido en aquel día, pues que están aún en una situación de tránsito
hacia una situación distinta. Mire una película que se llama Nuestro Hogar, no sé si la ha visto. Chico Javier, claro. Una película, mírala, que es interesante, Nuestro Hogar. Por YouTube la abre y pone película en español completa, mírala, sí, que habla muy bien de la transición de una persona, y allí se habla muy bien de lo que es la reencarnación y el paso, y lo que es la vida y lo que decimos la limpieza de impurezas en cada encarnación que tenemos. Doctor Manuel, le hago una pregunta muy personal. ¿Cómo era, cómo era, más que cómo era, cuál fue el cambio que dio el doctor Manuel Sanz antes y después de haber conocido todo lo que usted hoy nos está compartiendo? Porque usted siguió siendo un hombre de la ciencia después de eso, lo sigue siendo, por supuesto. ¿Y en qué cambia la vida del doctor Manuel? Porque usted bien lo decía al inicio, que indudablemente usted ha sido uno de los grandes beneficiados de poder haber entendido todo esto. ¿Cómo vive su vida hoy? ¿Cómo cree usted, a pesar de que cada uno la vive como quiere, cuál es el ideal de la vida que nosotros tenemos que vivir? Evidentemente, yo como científico respeto, y es fundamental, el método científico. Piensen que el método científico ha permitido en los últimos 100 años doblar la vida media de la humanidad. Antes, a los 40 años, la gente fallecía. Hoy, en Cataluña, por ejemplo, tenemos la vida media es de 85, por encima de los 80, 85, 83 en la hembra y en el varón. Es decir, que el método científico es fundamental. Yo como médico, jefe de un servicio de cirugía, cirujano, como profesor universitario, como investigador, tanto en investigación primaria con animales de experimentación como clínica en la cabecera del enfermo, uso continuamente el método científico. El método científico es fundamental, materialista y realista. Pero hemos de aceptar de que aparte del método científico hay algo más. El método científico nos ve como materia, que somos cuerpo y mente, y la mente secundaria es un epifenómeno de la materia, de nuestra neurona, y aquí se acaba todo. Y con la muerte física, el método científico le dice como la neurona es la actividad mental, es un epifenómeno de la neurona. Al morirse con la muerte física, pues desaparece nuestra existencia. El método científico le dice, materialista, que la muerte es el fin de nuestra existencia. Esto no es verdad. En absoluto, en absoluto. Tenemos una vida mucho más gloriosa después de nuestra vida tridimensional. Por lo tanto, método científico yo lo respeto, pero lo pongo en su sitio. Y mi ego lo necesito, pero lo controlo. ¿En qué he cambiado fundamentalmente? Lo mismo que mis enfermos. Me he vuelto mucho más intuitivo. Me he vuelto una persona en la que controlo mucho más el ego. Procuro en mi dinámica vital, mi rol vital, impere el altruismo, la empatía, la bondad y sobre todo el amor. Es decir, todos somos uno. Es decir, el universo es uno. No estamos separados. No nos podemos separar, no nos podemos ver a distancia, sino que lo que le pasa a otro me pasa a mí. Lo dijo Ernest Hemingway en Quien dobla las campanas aquí en España. Dice, cuando suenan las campanas por un difunto, parte yo también he muerto. Es decir, hacemos un todo. Y esta visión tan amplia del universo que uno ve cuando se le abre su conciencia, le hermana a toda la humanidad. Y por lo tanto su dinámica cambia totalmente. O sea, no aceptas ya premeditadamente una competitividad excesiva, traumática, que pueda afectar negativamente a una persona. Te vuelves mucho más limpio, más claro. Lógicamente, todo el mundo tiene sus aspiraciones, pero lo haces de una manera, digamos, mucho más limpia, en que impere pues, la empatía, el amor. Es decir, en esto he cambiado fundamentalmente. Se vive en mi dinámica vital normal. Claro, se vive muy diferente, porque lo que usted acaba de decir, yo lo digo por mí. Yo también he tenido un cambio profundo en mi vida cuando después de investigar, de estudiar, de hacer entrevistas a tantas personas que han tenido encuentros cercanos a la muerte, pues me llevan a entender la responsabilidad de aprender a vivir distinto, donde nosotros, a veces nosotros creemos, doctor Manuel, y lo hablaba con alguien hace unos días atrás, que
cuando uno está en el momento del final de la vida, que le dicen, si usted se arrepiente de todo lo que ha hecho, sus pecados serán perdonados y ya, se lavó las manos y se acabó. Y usted decía hace unos minutos atrás que hay personas que en sus encuentros cercanos a la muerte le han dicho que se han encontrado con ellos mismos y con sus propios errores, que no es un juicio ni nada de este tipo, No. pero que uno mismo logra darse cuenta en cierto momento de todas las equivocaciones que hemos tenido, seguramente para corregirlas. ¿Qué piensa usted de eso? Totalmente de acuerdo. Nos han enseñado un Dios castigador, un Dios que hasta cierto punto, pues, estricto. Y esto no es la realidad. Esto no es en absoluto la realidad. El Dios, que es la energía primera, la energía cuántica universal, la que, por el concepto creacionista que ya está en la Génesis, en el Antiguo Testamento, es decir, es el creador de todo el universo. Nosotros formamos parte de este universo, somos polvo de estrellas nosotros, con una conciencia que es parte de esta energía primera. Este Dios es amor. Hemos de aceptar más el Dios de Spinoza, el que propuso Spinoza. No es un Dios temeroso, sino que es un Dios de bondad, de amor, de perdón. Es muy humano que tengamos nuestros defectos y tengamos nuestras caídas. Es muy humano y muy lógico que nos pase, pero esto no tiene más importancia que el reconocerlo, levantarse y continuar el camino, y procurando no caer otra vez, sin más problemas. No hay que temer, no hay que tener miedo. Tenemos un Dios que es puro amor. Tenemos Dios dentro. Por ejemplo, la filosofía oriental, Paramahansa Yogananda, yo no sé si ha leído algo de usted, la autobiografía de un yogi, yo le aconsejo que lo lea, que es una maravilla. Okay. Dice, nuestra conciencia no local, nuestra supraconciencia, Dios en nuestro interior, es la expresión finita del infinito. La energía primera está en cada uno de nosotros. Víctor Hugo lo dijo también. Dice, tenemos Dios en nuestro interior. Y Jesús, los creyentes, los católicos, ¿cuántas veces en el Nuevo Testamento Dios dijo, estáis hechos a imagen y semejanza de Abba, del Padre? Porque tenemos una conciencia que es holística respecto a la conciencia primera. Holística quiere decir que tiene las mismas propiedades. ¿Y cuáles son las propiedades de la energía primera que también las tiene nuestra conciencia? Omnipresencia, es eterna. Nuestra conciencia es eterna. Es omnisciente, lo sabe todo. La intuición nos lo dice. La intuición es aquello que nos dice, sin razonamiento, nos dice la verdad siempre. Y en tercer lugar, la omnipotencia, lo puede hacer todo. Nuestra conciencia tiene las tres propiedades, es holística respecto a la energía primera, a la conciencia primera. Einstein también lo dijo muy claramente, dice, no, yo no creo en este Dios de temeroso, castigador que ustedes están predicando. Dice, existe un Dios, sin lugar a dudas. Ella habla de una energía primera, una energía cuántica universal, que es la que lo ha creado y lo mantiene. Dice, ¿por qué existe? Dice, porque si usted mira el universo, hay una perfección absoluta. Si hay una perfección absoluta, es porque sigue unas leyes. Y si hay unas leyes, es porque una inteligencia superior las ha puesto. Es decir, este Dios es bondad, es un Dios de perdón, es un Dios de amor. Por lo tanto, hemos de ir en la vida con estas ideas de no temer el caer. Lo que hemos de temer es no levantarse, no reconocer y procurar no volver a caer. Esto es lo que hemos de hacer. Doctor Manuel, estaba aquí escuchándolo y al mismo tiempo en la mente empiezan a aparecer muchas cosas que me dice, pregúntele esto. Usted ha estado en este momento que ha pasado de tener un recorrido maravilloso dentro del mundo de la ciencia. Decía al inicio de la entrevista que tuve discusiones acaloradas con personas de su misma ciencia médica. Hoy, sí, los arzobispos o los obispos lo invitan a hablar a las personas de los encuentros cercanos a la muerte. Y encontramos en esto algo que se lo comparto. Tanto la Iglesia
como la ciencia médica se han negado a través de la historia de la humanidad en aceptar esto, porque hay personas que cuando uno les dice la muerte sigue, ¡guau! Yo lo veo constantemente cuando se despiertan y dicen, ¿usted cómo se le ocurre la idea? O sea, se despierta una furia enorme a aceptar una evidencia que cada día aparece más, porque cuando conversamos de este tema, cada vez que yo presento un programa en el canal, más personas del mundo entero me escriben, yo tengo un testimonio, yo tengo un testimonio, yo tengo un testimonio. Usted que está en la mitad, porque usted está en este momento en la mitad con una sabiduría maravillosa, en una edad maravillosa, con un recorrido maravilloso, ¿usted siente que la ciencia y la religión están evolucionando en apertura para aceptar estos temas y hablar de estos temas de una manera diferente? Sí, por suerte están cambiando. Mire, hasta el siglo XVII imperó la religión de una manera dogmática, que daba no solo las normas del culto, sino que imponía la dinámica vital de la gente. Con el Renacimiento, a partir del siglo XVII, con Descartes, Newton, Laplace, se apartaron de estas normas, la ciencia se apartó de esta gran presión y dominio de la religión, hasta el punto que usted sabe que muchos de ellos lo pasaron mal con la Inquisición, Galileo, etcétera, etcétera, por aportar nuevas ideas que ya no estaban de acorde con la imposición religiosa hasta el siglo XVII. Se separaron totalmente. Y la separación fue tan importante que se estableció un abismo total entre ciencia y religión metafísica, entre materia y espíritu. Había un abismo, eran totalmente incongruentes uno con otro, hasta el punto que Descartes, el creador del método científico, pues dijo, mire, la ciencia nos cuidaremos de la materia y la religión que se cuide del espíritu, que esto es una cosa totalmente aparte, que no tiene nada que ver con la materia. Y así hemos evolucionado hasta el siglo XVII y XVIII. Y perdura aún en muchas mentes este abismo, esta separación entre ciencia, entre materia y espíritu, entre ciencia y metafísica, religión, filosofía. ¿Qué es lo que ha permitido que esta diferencia desaparezca y llegue a un momento que en este momento cada vez son más las mentes que reconocen que ciencia, materia y espíritu, ciencia y religión, las dos son lo mismo, exactamente lo mismo. Están perfectamente unidas, se complementan una con la otra. No son antagónicas, no hay un abismo, sino que se complementan. ¿Qué es lo que lo ha conseguido? Lo ha conseguido la visión cuántica. La física cuántica, esta disciplina, nos ha permitido ver por sus principios que el espíritu, la materia y el espíritu es lo mismo. ¿Qué nos dice la física cuántica? La física cuántica ya sabe que estudia las partículas subatómicas y nos dice que todo es energía. El principio del universo es energía. Y la energía tiene dos propiedades fundamentales: ni se crea ni se destruye, y está en continuo estado vibratorio. Se propagan ondas electromagnéticas de frecuencias y longitudes de onda, de altura y frecuencia variable. Entonces, los principios básicos de la física cuántica nos permiten explicar las experiencias cercanas a la muerte. Y esto cada vez los científicos lo ven más. Por ejemplo, lo que yo le decía a usted antes, un científico es incapaz de poder explicar por un método científico que un enfermo que está muerto, que yo estoy reanimando, me explique exactamente con toda clase de detalles qué está pasando en otras habitaciones de un hospital. Y hay casos descritos, esto es frecuentísimo. Por ejemplo, es muy evidente el caso, que lo ponen de ejemplo, un enfermo que están reanimando en Estados Unidos explicó exactamente lo que estaba pasando en aquel momento, con toda clase de detalles, las personas que habían, cómo iban vestido, color del vestido, en Australia, en las antípodas. ¿Usted cree que esto científicamente es explicable? No. Esto es explicable de otra manera, cuánticamente es explicable. Una de las leyes fundamentales, de los principios fundamentales de la física cuántica, es la transferencia de información independientemente del espacio y del tiempo. Fenómeno estudiado por Einstein, por Rosen, por Bohm y por Bell. ¿Qué quiere decir esto? Que usted coge dos partículas que estén relacionadas, las separa a la distancia que usted quiera
modifica una y la otra presenta exactamente la misma modificación, estando a años luz de distancia. Hay una transferencia de información independientemente del espacio y del tiempo. Esto le puede explicar perfectamente que a mí un enfermo que tengo allí muerto, él puede ver y saber exactamente qué está pasando a distancia. Otro fenómeno importante, el pasar estructura. Usted ha visto la película Ghost, por ejemplo. Claro, Ghost. fue de las primeras películas que se hicieron donde... Una película interesante. Ahí hay aspectos muy ciertos. Estamos hablando de hace más de 20 años. Yo creo que esa película tiene más de 20 años. Es que escuche, las experiencias cercanas a la muerte ya están en el año 2500 a.C. en el libro egipcio de los muertos, en el libro tibetano de los muertos. Platón en la República habla de un caso del soldado armenio que en una batalla lo dieron por muerto, se recuperó, no lo estaba y explicó una experiencia cercana a la muerte. Platón, exactamente lo mismo que están explicando nuestros pacientes hoy día. El hombre, en el momento que tuvo capacidad intelectiva y racional, tuvo ya experiencias cercanas a la muerte durante toda la historia de la humanidad. Lo que pasa es que la religión lo ha intentado esconder, esto no iba, y el método científico esto no iba. Si ha visto la película Ghost, por ejemplo, usted se acuerda que él entra y sale, atraviesa las estructuras sólidas con una facilidad tremenda. Esto, desde el punto de vista científico, no se explica. Desde el punto de vista cuántico es perfecto. Usted sabe que el átomo es un núcleo con unos electrones. Si usted pone el núcleo, imagínese que es el núcleo, se imagina usted que es una pelotita de golf y la pone en el centro del campo del Barça. Yo soy del Barça. No sé si usted es del Barça. Yo soy claro que sí. Pues los electrones giran a distancia, pero a kilómetros de distancia. Hay mucho espacio. Entonces, ondas electromagnéticas pueden pasar perfectamente por este espacio. Es decir, nuestra conciencia sutil, que son ondas electromagnéticas de elevadísima frecuencia, puede pasar perfectamente entre los espacios de los átomos y explica perfectamente lo que vemos en la película Ghost, que ellos, cuando es su conciencia, su supraconciencia, en el momento que lo matan, sale su supraconciencia, él atraviesa estructuras sólidas. Esta transferencia de información. Es decir, que la física cuántica está estableciendo un nuevo paradigma que tiene un impacto extraordinario, tanto desde el punto de vista conceptual universal, como desde el punto de vista conceptual en la existencia humana. En este sentido, hemos de considerar al ser humano como, acuérdese de esto, un complejo cuántico coherente. Es decir, que todas nuestras energías están sincronizadas, son coherentes. Cuando se rompe esta coherencia es cuando aparecen las enfermedades. Esto es el principio de la medicina energética. Es decir, que la física cuántica nos está permitiendo comprender que ciencia, materia y espíritu son los dos extremos de una misma cosa. La energía. Usted sabe que una de las propiedades de las partículas subatómicas, que nos lo demuestra la física cuántica, de Broglie y Bohr lo demostraron, es que la partícula se puede manifestar como partícula, como materia, y como onda, como energía. En realidad, onda, energía y partícula son los dos extremos de una misma cosa, que es la energía. ¿Qué es lo que hace pasar la energía a partícula? Lo que se llama colapsar la energía. La conciencia, la inteligencia. Por esto nosotros somos co-creadores del universo. Desaparece el determinismo del método científico. Nosotros creamos materia. Nuestra conciencia es capaz de colapsar la energía. Por esto, en la filosofía oriental nos hablan de Maya. ¿Maya qué es? Maya es una ilusión. Todo lo que vemos material es una ilusión. Lo creamos nosotros. Es materia que nosotros colapsamos. Entonces vemos que materia y espíritu no son dos cosas antagónicas, son los dos extremos de lo mismo, de la energía. Por lo tanto, ciencia y espiritualidad, y religión y metafísica no son antagónicas, son situaciones de una misma cosa, la energía. La energía que se puede manifestar de muchas maneras. Y según se manifieste de una manera, lo aborda el método científico, según se manifieste de otra manera, lo aborda la física cuántica.
Pero esto nos demuestra que todo es lo mismo. Por lo tanto, esta separación, este abismo entre ciencia y espiritualidad, materia y espíritu, no es cierta. Y esto cada vez es mayor el número de científicos que están abrazando esta realidad estructural de nuestro universo. Quería preguntarle precisamente no sé si eso. Claro que sí, doctor Manuel. Quería preguntarle precisamente eso porque cuando uno empieza a mirar, yo siento que en este momento estamos viviendo un cambio como humanidad muy bonito. Sí. Y esa resistencia, o por lo menos esa apertura que se está teniendo, pues está siendo de gran beneficio para todas las personas. Y le voy a explicar por qué de gran beneficio. Todos los días yo recibo mensajes, doctor Manuel, de personas que están viviendo su proceso de duelo, un proceso de duelo muy fuerte, porque murió su hijo, porque murió su esposa, porque murió su esposo, porque murieron sus padres. Y cuando aparece algo tan maravilloso como esta investigación, este descubrimiento y este aporte que usted nos hace, y nos dice, hay vida después de la vida, hay vida después de la muerte, si queremos llamarlo muerte. A mí la palabra muerte no me gusta mucho porque tiene una connotación de dolor muy profunda, ¿cierto? Cuando hablamos de muerte, inmediatamente, biológicamente, el cuerpo es un tabú muy fuerte, pero cuando le decimos a una persona que está viviendo ese duelo, como usted lo está haciendo en este momento con nosotros, hay vida después de la vida sigue, cambia inmediatamente el sentimiento de una persona, así le cueste poco a poco aceptar esta nueva realidad. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es decir, que esto es uno de los aspectos que pienso que realmente necesitamos, los que realmente entendemos, nos preocupa, investigamos, hemos de intentar por todos los medios, y a usted le felicito con lo que está haciendo, con su labor, extender este concepto, porque hemos de proporcionar esta realidad estructural, enseñar esta realidad, que esto proporciona un bien a la humanidad tremenda, sobre todo en el duelo, como usted ha dicho. Esto es frecuentísimo, el duelo. El duelo lo pasan fatal, se creen que es la separación definitiva, y no. Y esto es una cosa que ayuda, es la realidad existencial y ayuda a soportar los momentos de grandes dolores, porque uno piensa que esto no es el final, es una separación momentánea, que todos, es lo más democrático que hay, la muerte, porque todos pasaremos por ella. Es decir, es una cosa que ayuda muchísimo a la gente. Pienso, por lo tanto, que hemos de insistir mucho en extender esta realidad. Y cada vez es mayor. Se hacen congresos, se hacen, ya lo ve usted, YouTube, se hacen... Cada vez es mayor el número de personas interesadas y métodos para difundir esta realidad de nuestra existencia y del universo, que somos una energía sutil, que es eterna, que es cósmica, que es Dios, que tenemos Dios, que nosotros somos holísticos respecto a esta energía primera. Por lo tanto, la muerte es un paso a una situación energética distinta, pero en ningún momento es el fin de nuestra existencia, como quiere demostrar el método científico. Y cada vez, piense que en Estados Unidos, en una estadística que se hizo, el 4% de la población en algún momento de su vida tuvo manifestación o tuvo sensación de un fenómeno paranormal que llaman ellos, es decir, un fenómeno que se escapa de la explicación materialista del método científico, del tipo que sea. Es decir, que esto es una realidad objetiva que ya no se puede esconder. Aquí hay algo atrás de esto, doctor Manuel, si usted lo comparte conmigo, y pues esta es la visión que yo tengo. Cuando uno entiende que la vida sigue, es diferente el comportamiento de uno a cuando uno cree que la vida acaba. ¿Por qué? Porque lo que yo, por lo menos en mi despertar espiritual, producto de todo lo que he venido aprendiendo, la vida me dice a mí, venga, un día tendremos que responder por las cosas que nosotros hacemos en esta existencia. Y cuando hablo de responder, no estoy hablando de juicio ni castigo, estoy diciendo que las cosas que nosotros durante esta existencia hagamos, o esa vida que nosotros vivimos hoy, es producto de algo que ya ha venido aconteciendo a través de mi evolución. ¿Qué piensa usted de esto, doctor Manuel? ¿Vivimos más responsable o deberíamos vivir más responsable cuando sabemos que la vida continúa? Yo he notado en mí un cambio importante, como le decía antes, pero no es un cambio en el sentido de que pienso que tengo que dar cuenta
sino que es una cosa que ya me sale de mí. Es decir, en el momento que uno tiene ya sensación de que es algo más que cuerpo y mente, la mente o conciencia neuronal como epifenómeno de la materia, del cerebro, sino que tenemos algo más que es nuestra auténtica realidad existencial, esta supraconciencia que es eterna. Cuando uno ya contacta con ella de alguna manera, de una manera natural, es lo que dicen los enfermos, es que no puede de una manera consciente hacer mal a otra persona, incluso, mire que le diré, matar a un animal, ya ve que le digo, es decir, es vida, es universo, está todo unido. Esto es el concepto de Gaia, no sé si lo conoce, el concepto de James Lovelock, que hay Gaia, la hipótesis de Gaia, que hay una unión en todo el universo, está todo correlacionado, todo es uno. Entonces, el actuar va contra ya la esencia de uno, no lo haces, cambies porque tienes que evolucionar, porque te pueden castigar, no, es que te sale de dentro ya, está en contra tu dinámica vital de hacer algo mal hecho, algo que esté intencionadamente sea negativo. Yo no sé si usted conoce, por ejemplo, el pensamiento de Teilhard de Chardin, no sé si ha leído algo, un jesuita. La frase maravillosa aquella que dice que somos seres espirituales viviendo experiencias humanas. Exacto. Entonces, piense que casi los comulgan por sus principios evolucionados. Él habla de un principio alfa y un final omega. Él dice que nuestra vida es un camino para ir eliminando todas las impurezas, las imperfecciones. Esta es nuestra vida, la dimensión humana, y pasar de alfa hasta omega. Y en el momento que llegamos a omega, hemos eliminado las impurezas. Es lo que en la filosofía oriental dirían la iluminación. En aquel momento, esta conciencia ya definitivamente es Dios. Son los avatares, son personas ya totalmente evolucionadas. Entonces, si aceptamos esto, yo lo acepto, no sé cuál es su visión, la reencarnación es una realidad. Completamente, claro, completamente. La reencarnación es una auténtica realidad. Hay sumamente trabajos, por ejemplo, no sé si ha leído los trabajos de Stevenson, que recoge miles de casos objetivamente con notarios demostrados. De la Universidad de Virginia. De Weiss, o sea que hay cosas con la hipnosis avanzada también, es decir, se recuerdan vidas pasadas. Negar esta realidad es otra realidad. Por ejemplo, ya sabe que hay casos descritos sumamente llamativos que no tienen ninguna explicación científica ni materialista, la visión material. Niños que no han estado en un país, que van a un país, conocen a la gente, a las calles, y no solo esto, sino que se ponen a hablar el idioma que ni habían estudiado y que ni sabían que existía, el idioma de otro país. O sea, son cosas tan evidentes, tan objetivas, que intentan negar esta realidad. La Iglesia Católica, usted sabe que hasta el año 500 la aceptó totalmente, la reencarnación. Fue después que la negó y va en contra. La reencarnación es una auténtica realidad. Son vidas que vamos teniendo para, precisamente lo que dice Teilhard de Chardin, ir eliminando impurezas hasta llegar a la iluminación, al punto omega, como dice él, es decir, llegar en un momento de eliminación total de nuestro camino. Dios nos pone en un juego, es un juego que nos ha puesto. Sí, es un juego, lo veo igual. Nos pone un camino, es un juego que hemos de ir eliminando, dándonos cuenta de nuestra realidad, eliminar impurezas, y entonces hasta llegar un momento que volvemos a ser lo que Él, volvemos a ser Dios. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Lo dijo Jesús esto. Para los católicos tiene que pesarles mucho esto. Somos auténticamente, nuestra supraconciencia es holística, tiene las mismas propiedades que tiene el holograma total, tiene la conciencia primera, la energía cuántica universal. Después, en el año, usted sabe que desde el punto de vista científico hubo un gran descubrimiento. En el 2012, en el CERN sabe que es el acelerador de partículas donde se investiga la energía atómica con fines pacíficos, en Suiza. Es un gran acelerador enorme, de kilómetros. Hay unos electroimanes que permiten que las partículas vayan a unas velocidades tremendas, próximas a la velocidad de la luz. Y en el choque se van formando partículas. Pues en el CERN se descubrió en el 2012 el campo de Higgs. Higgs, no sé si ha oído hablar, Higgs
después le dieron el premio Nobel, y se le llama precisamente, ¿qué es el campo de Higgs? Se le llama la partícula de Dios. ¿Qué es esto de la partícula de Dios? ¿Por qué se le llama partícula de Dios? Porque antes se pensaba que había un vacío, y esto no es cierto. Todo el universo está lleno de la energía primera, de esta energía, esta conciencia, esta energía primera cuántica universal, que ha hecho todo el universo, que nos ha hecho a nosotros. Y esta partícula es la prueba del Big Bang, de la energía primera en el momento que se realizó el Big Bang, la gran explosión, es decir, la energía primera colapsó una energía y la transformó en materia. Es lo que se llama colapso de la energía. Y allí se hizo un magma primero, después las galaxias y el universo actual. Pues el resto de esta explosión es la partícula de Dios, la partícula, el bosón de Higgs, que se llama. Se descubrió en 2012. Es decir, que formamos este todo universal. Por lo tanto, yo creo que es lo que decíamos, que estamos en un juego y hemos de ser conscientes que estamos en un juego. Estamos aquí, nuestra conciencia nunca puede desaparecer porque es eterna, infinita, es una parte de la energía primera. Y haremos tantas vidas como sea necesario para eliminar las impurezas hasta llegar a la iluminación. Y no nos asustemos, que nuestra vida es eterna, no se acaba nunca, nunca se acabará. ¿Cómo podemos descubrir nuestra? A mí me preguntan mucho, y no sé si usted se lo ha preguntado. Oiga, doctor, ¿y cómo podemos descubrir lo que dice usted, esta energía primera? Hay 4 métodos para descubrir y contactar con nuestra energía cuántica universal, con esta supraconciencia, con esta energía que es holística respecto a la energía. La primera, las ECM y las vivencias de los moribundos. Hombre, yo tampoco le aconsejo que le den un trompazo en la cabeza, lo pongan, que se muera, lo recuperen y tenga una vivencia. Claro. Pero los traumatismos por drogas, esto no lo aconsejo, pero es uno de los caminos. Las que estudiamos normalmente, la mayoría son ECMs postraumáticas, por hemorragias, por traumatismos, por drogas, etc. Segundo, y esto es importante, la meditación. ¿Qué es la meditación? ¿Se lo ha pensado usted alguna vez? Mire, la meditación es fundamental porque consigue eliminar, cerrar nuestras puertas que nos permiten contactar con el mundo exterior, nuestros órganos sensitivos y sensoriales. Evitamos el bombardeo de estímulos externos. Entre externos y internos saben que está calculado que tenemos más de 60-70.000 estímulos diarios que tiene que gestionar nuestro cerebro. En la meditación, por lo tanto, cerramos nuestros órganos sensitivos y sensoriales, eliminamos los bombardeos de estímulos. Sepan que el 80% de los estímulos entran por la vista, O sea, la vista es la zona donde mayor entrada y recepción tenemos de los estímulos externos. Entonces, hay un primer paso que uno nota pérdida de la conciencia del cuerpo. Es decir, el cuerpo físico uno no se da cuenta, no es consciente de su cuerpo. Una segunda etapa en que uno tiene una sensación de paz, de armonía. Y una tercera etapa de expansión, de abertura, de que formas parte de todo este universo. Y siempre la conciencia, supraconciencia, se mueve en el presente, en el momento actual, en el ahora. El ego se mueve en el pasado y en el futuro. Es enemigo del presente. La supraconciencia se mueve en el presente. La meditación nos lleva al presente y es en este lugar donde podemos contactar con nuestra supraconciencia. Es decir, mediante la meditación. Segundo método. Tercer método. Hay casos descritos. Personas que tienen grandes crisis provocadas, crisis psicológicas profundísimas, por problemas sociales, familiares, económicos, por el tipo que sea. Es decir, personas incluso que piensan en el suicidio, que están en una auténtica crisis profundísima existencial. En estos momentos a algunas personas se les abre la luz. Y el tercer método es el método que usted ha dicho antes. Es si uno tiene esta sensación y necesidad, empieza a leer libros, a buscar cosas, es decir, actuar su vida, que se mueva en esta dinámica vital positiva de altruismo, empatía, ayudar a la gente, no hacer mal, amoroso, y empiezas a leer libros, gente, o sea, que te puedan documentar.
y se te va abriendo la conciencia y empiezas entonces a volverte más intuitivo y a ver cosas. Estas son las 4 maneras en que podemos ver nuestra supraconciencia. Y cuanto antes la veamos, más rápido haremos nuestro camino de eliminación de impurezas. Claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El concepto de eliminación de impurezas, me gusta mucho ese concepto. Este no es mío, es de Teilhard de Chardin, pobre de mí, es de un jesuita, Teilhard de Chardin. Es un gran jesuita que dijo esto: eliminar las impurezas en cada ciclo de dimensión humana. Nunca podemos ir marcha atrás, siempre vamos mejorando. Hemos de ir hacia adelante, nunca vamos peor, vamos hacia adelante hasta que llegamos al eliminar todas las impurezas. Esto es importante. Doctor Manuel. Es una maravilla. No, yo estoy aquí completa porque usted me ha dado una explicación científica de algo que yo vengo haciendo hace mucho tiempo, como es la meditación. Y soy meditador, y en la meditación he encontrado la paz, la tranquilidad. La armonía. Había una frase que uso con mucha frecuencia, doctor Manuel, que un día no sé en dónde la leí, pero me gustó cuando decía que cuando uno ora, Dios lo escucha, pero cuando uno medita, uno escucha a Dios, ¿no? Cuando uno ora, Dios lo escucha, pero cuando uno está meditando, uno escucha a Dios, porque en el silencio, que es algo que poco nos gusta a los seres humanos, ¿no? Detestamos el silencio. Es difícil. Sí, claro, entramos a la casa y prendemos... Los silencios, difícil. Claro, pero resulta que en el silencio está la magia de la vida. O sea, esa comunicación linda que podemos llegar a tener con nosotros mismos. Usted dijo algo hermoso, y es estar aquí en el presente, donde en el presente no existen problemas, no existen inconvenientes, no existe nada. Y yo creería que del 100% de la vida, yo no sé qué porcentaje podríamos nosotros vivir en el presente en una vida como la que llevamos actualmente. Es muy difícil. Ya le he dicho que el bombardeo que tenemos de estímulos son más de 60, 70 mil. Es tremendo, que los tiene que gestionar todos el cerebro. Lógicamente, la mayoría pues no tienen sentido ni pasan al subconsciente porque sería imposible. Pero yo quiero decir una cosa, que nosotros, para contactar con la energía primera, que esto es la espiritualidad, esta necesidad, la gente piensa que Dios se pondrá a nuestra altura. Esto no es cierto. Somos nosotros que nos tenemos que contactar con su energía. Es decir, nos tenemos nosotros que poner en situación para contactar con Él. ¿Cómo? Pues eliminando la tormenta cerebral que tenemos, que nos condiciona el ego. Claro. Hemos de estar en el presente, hemos de estar con una mente tranquila, viviendo un momento, sin pensar en el pasado ni en el futuro. El pasado crea remordimientos por malas cosas que hemos hecho, y el futuro angustia e incerteza. El presente no hay ni pensamientos, ni recuerdos, ni nada. Está la mente clara, tranquila. Nos estamos poniendo en un campo donde nuestra supraconciencia se pone a la altura de la energía primera. La energía primera nunca vendrá en plena tormenta, en plena egomanía nuestra. Por lo tanto, hemos nosotros de meditar o hacer lo que sea necesario para ponernos en esta situación propicia, vivir el momento presente. Es entonces existencia. Llega un momento que el momento presente es existencia, es ser, es vivir. No hay nada más. Uno siente la auténtica, lo que llaman prana en sánscrito, chi en chino, ki en japonés. Es la energía vital. Es nuestra supraconciencia que sale. Somos presencia. Esto solo es factible en el momento presente, en el ahora, en este momento justo, nunca en el pasado ni en el futuro. Quiero decir una cosa también. La oración devota es una manera de meditar. Es una manera de romper el contacto con el mundo exterior, con las tormentas exteriores de estímulos, y centrar nuestra atención no en el presente, pero es lo mismo, en la energía superior. Es decir, que el orar devotamente es una forma de meditar, es una forma de evolucionar, ir hacia el momento presente, donde es posible que aflore nuestra supraconciencia. Es el terreno de la supraconciencia, el momento presente. Doctor Manuel, Pues, me devuelvo a hace unos, no sé, unos cuantos minutos atrás,
Cuando usted decía algo, y de ahí surge la pregunta que le hice seguidamente, cuando usted hablaba de que tenía un paciente que estaba en estado moribundo y empezaba a recordar muchas cosas de su vida. Usted decía, el término que usted utilizaba era, no era un juicio, pero que era esas vivencias de aquellas cosas que había tal vez hecho o que había dejado de hacer. ¿Ese patrón se repite también constantemente? No es 100%. Esto, Bruce Grayson hace una clasificación en grupos, depende de si es completa o no completa la experiencia cercana a la muerte. La CM. No siempre lo presentan, pero hay enfermos, yo tengo algunos que me lo han dicho, que hablan primero de la salida, sorpresa, no saben qué les pasa y desde la altura ven su cuerpo que ya estamos allí reanimando. Por ejemplo, un caso de un sanitario de nuestro hospital que nos conocía. Me dijo, oiga, estaba allí usted, el doctor tal y tal y tal, la de transfusión me puso sangre, usted me hizo masaje, me pinchó el corazón, el anestesista me tuvo el nombre, me dijo el nombre. Y ella estaba muerta, con electroplano, y haciendo un masaje. Y ella estaba afuera y lo vio desde arriba. Después intentó tocarme y su sorpresa es que pasó a través mío. Yo no me enteré, es lo que hemos dicho antes. Y no solo pasó a través mío, sino que pasó a las paredes y me contó que estaba pasando en otras salas del hospital. Después encuentran a veces seres de luz, llaman ángeles, seres de luz que les orientan. Pueden encontrar familiares. Ella contactó con su madre, tuvo una alegría tremenda. Después hablan del túnel, del puente, lo que sea, y la luz. Y cuando llegan a la luz, la sensación de paz, de armonía, de gozo y sobre todo de amor es extraordinaria, a un dintel jamás visto. En este momento es cuando algunos pacientes me han dicho, doctor, como si fuera una pantalla de cine, en un momento he visto mi pasado, presente y futuro, mi vida. No lo dicen todos, pero algunos lo han visto. Vi, pero en un momento, mi pasado, mi presente y mi futuro. Y encontrarme en esta situación tan placentera, los seres de luz me dijeron, usted tiene que volver, tiene que terminar su ciclo en la dimensión tridimensional humana. Y ellos dicen, yo no quiero volver, yo quiero quedarme aquí, es frecuentísimo que lo digan. Dicen, no, usted tiene que acabar. Otros lo piden, por los hijos, por responsabilidades, algunos dicen que quieren regresar y completar su ciclo por las responsabilidades que tienen. Pues algunos lo dicen y ven su vida. Y lo que usted me decía, yo le he contactado, esos enfermos en ningún momento tienen sensación de que son juzgados. Nunca. Sino que son ellos mismos que dicen, tengo pena de ver que hice una cosa mal hecha. Es el mismo, él que se autojuzga. No hay allí ningún juez que te diga, te castigo por esto que has hecho, esto mal. Es cada uno mismo. ¿Por qué? Porque su supraconciencia, no lo olvide, es omnipresente, omnisciente y omnipotente, lo sabe todo. Es Dios, es energía primera esta supraconciencia. Y esta supraconciencia, ella sabe lo que es bueno, lo que son los arquetipos de Carl Jung, por ejemplo, lo que está bien y lo que está mal. Es el mismo que se juzga. Por esto, cuando vuelven, su rol vital cambia. Y una de las cosas que llama la atención es que se vuelven mucho más buenas personas, altruistas, empáticos, bondadosos. Claro. Pues doctor Manuel, yo estoy encantado y yo soy atrevido al decirle esto que le voy a compartir ahora, pero me encantaría que nos volviera a acompañar. Me encantaría que la vida nos lo permitiera y que usted aceptara la invitación y que pudiéramos estar juntos nuevamente, donde usted nos siga contando sus experiencias, sus investigaciones, su conocimiento. Hoy recibí una cátedra magistral maravillosa de la espiritualidad con la ciencia, donde entra la física cuántica, donde usted me explicó a mí por primera vez la meditación desde una vista completamente diferente, una mirada diferente. Y wow, qué maravilla. El aprendizaje para mí ha sido enorme. Por eso estoy muy agradecido y ojalá que usted nos pueda dar la oportunidad de volverlo a escuchar y seguir aprendiendo de todo lo que usted tiene en su corazón, porque lo hace de corazón. Este es su corazón hablando a través de su cerebro para que todos nosotros podamos aprender cosas maravillosas y me encantaría que lo tuviéramos nuevamente con nosotros. Pues sí les puedo ayudar, pero no olvide lo que le he dicho antes, que yo no pretendo ni me siento capaz de enseñar.
sino que lo que intento es hacer pensar a la gente, que lo que Pensar. hemos dicho lo piensen, lo racionalicen. Y entonces tienen que llegar ellos a conclusiones propias. Nosotros, yo les he hablado objetivamente los datos que yo he recogido de mis pacientes a lo largo de mi vida profesional. Entonces, estos datos son objetivos. A mí me han contado estos enfermos. Después yo, lógicamente, he estudiado, he leído, he hablado con gente muy experta, etcétera, para buscar explicaciones y complementar. Pero lo que les he dicho es objetivo y es real. Entonces, lo que yo quiero es que las personas que puedan ver esto y oír esto no piensen que yo no les enseño nada, sino que les digo unos datos objetivos, que ellos lean, estudien, piensen, mediten y racionalicen lo que yo les he dicho y lleguen a sus conclusiones. Esto es lo que les quiero, que me gustaría. Lógicamente, si usted ve que yo le puedo ayudar en otro momento, pues Claro yo que siempre estoy sí. dispuesto a intentar hacerlo. Claro Aparte que de sí. esto, usted me debe, cuando vaya a Colombia, una visita a Bucaramanga. Y yo le Claro. debo una visita cuando esté aquí a Barcelona. Yo me preocuparé de orientarle, guiarle y enseñarle Barcelona cosas que usted no ha visto. ¿De acuerdo? Esto también está en pie. Completamente de acuerdo y espero que la vida nos permita que eso se cumpla, doctor Manuel, porque créame que será un gusto enorme. Admiro mucho las personas que como usted dedican parte de su vida. Usted durante muchos años sanó el dolor físico de tantos pacientes. Hoy sana el dolor espiritual y emocional de más pacientes todavía, porque cuando usted trabaja como médico uno a uno, pues para llegar a una cifra de millones es muy complicado porque no alcanza la vida. Pero a través de lo que estamos haciendo hoy, que es llegar a las redes sociales, a través de ese interés suyo, de investigar, créame que está sanando muchísimos más que los que físicamente sanó. Y cada vez que usted se investiga, cada vez que usted aprende más y cada vez que comparte más, bueno, yo creo que allá hay mucha satisfacción en ese reino de energía o de Dios, como querramos llamarlo, que están muy satisfechos de esa gran labor que usted ha venido haciendo. Me llena de gozo sus palabras, la verdad. Si puedo hacer bien y hago bien a la gente, es realmente lo que más realmente me motiva en estos momentos, ¿eh? Se lo digo en serio. Es lo que más me motiva. Pues ha sido un placer compartir este rato con usted, este tiempo, y estoy totalmente a su disposición. O sea, cuando usted necesite mi modesta colaboración, cuente con ella. Doctor Manuel, muchísimas gracias, mil gracias, Dios le bendiga, muchas gracias para usted, para su familia, un abrazo muy especial. Todas las personas que nos están viendo, que le puedo asegurar son miles de personas, le envían a través mío su agradecimiento. Hay muchas mamás llorando a sus hijos. Después de esto, ese sentimiento de dolor se disminuye y así cada persona que está viviendo su proceso. Por eso le digo, hoy usted es un sanador de almas, un sanador de espíritus y eso es algo maravilloso. Muchísimas gracias, Dios le bendiga a usted y a su familia. Gracias por este tiempo que nos dedicó y créame que esa aceptación de esa invitación lo tendré muy presente para que muy pronto podamos estar en vivo y en directo con las personas para que aquellos que quieran preguntar, doctor Manuel, ¿y qué pasa con esto? Y doctor Manuel, ¿y qué ha descubierto? Y podamos compartir con estas personas que están sedientas de esta información. Muchísimas gracias, Dios le bendiga, muchas gracias. Gracias a usted. Y viva Colombia, que ya sabe que yo la quiero mucho. Muchísimas gracias. A todos ustedes un abrazo muy especial. Por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Un abrazo para todos.